Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de las claves genéticas. En esta ocasión conectamos con la clave genética 1. Esta clave se activa cuando el Sol está a 13 grados del signo de Escorpio y hasta el grado 18, lo que corresponde según en qué parte del mundo te encuentres, a los días que van desde el día 5 de noviembre hasta el día 10 aproximadamente. Esta clave pertenece al centro G. Pertenece al circuito del saber. Si observamos la imagen, vemos que activa el aminoácido, lisina y a la fisiología del hígado. Pertenece al anillo codónico del fuego, junto con la clave 14. Tiene como socio de programación a la clave genética 2. Richard Rad la denomina de la entropía a la sintropía. Y enseguida veremos cómo caminar desde la sombra de la entropía hacia la belleza a través del don de la frescura. La sombra de la entropía. La danza de Shiva. La historia que te voy a contar es tan antigua como el tiempo mismo, un relato lleno de misterios que parece venir de un pasado tan lejano que se funde con los mitos. Hace mucho, mucho tiempo, en una tierra que hoy solo existe en las leyendas, un joven se encontraba en profunda meditación junto a un gran río. Aunque ese río ya no existe, la tradición dice que era tan majestuoso como el Yangtze, que hoy recorre el corazón de China, un lugar que todo lo conecta y da vida. El joven, absorto en su contemplación, observaba cómo las aguas serpenteaban suavemente, rozando la orilla mientras sus pies se sumergían en las olas. Entonces, algo inesperado ocurrió. Una pequeña tortuga emergió del fango verde, se desplazó con tranquilidad y se acomodó a su lado, como si hubiera sido llamada para compartir ese momento de quietud. En el silencio que se instaló entre ellos, el joven se sumió en un profundo pensamiento, como si estuviera tocando la verdad misma. Después de un largo rato, casi como si estuviera a punto de alcanzar un gran entendimiento, se volvió hacia la tortuga y le preguntó: ¿Y todo esto, pequeña, qué significa? ¿De qué se trata todo este universo? La tortuga, sin perder su calma, giró lentamente, como si trazara un arco en el aire, y se acomodó con su espalda hacia él, tomándose su tiempo para disfrutar del sol. Sin decir una palabra, volvió a concentrarse en la calidez que le ofrecía el día. El joven, por su parte, se quedó observando el caparazón de la tortuga. Era como un pequeño mapa, lleno de intrincados patrones y conexiones, secándose lentamente bajo los rayos de la primavera. Fascinado por la perfección de esos diseños, se entregó por completo a ese momento, dejando que su mente se disolviera en la contemplación. Y entonces, de manera casi imperceptible, comenzó a suceder algo extraordinario. Primero desapareció la tortuga, luego el río, luego todo el cosmos que lo rodeaba, y finalmente él mismo. El joven quedó suspendido en un vacío, donde ya no existía tiempo ni espacio. Cuando regresó a la consciencia, horas después, la tortuga ya no estaba. Había desaparecido como por arte de magia. Este encuentro, aunque aparentemente simple, marcó el comienzo de una búsqueda que perduraría a través de las edades. Desde ese día, la humanidad ha tenido un impulso natural por comprender cada rincón del universo, buscando respuestas a las preguntas más profundas sobre la vida. Y fue precisamente en los patrones que la tortuga dejaba al sol, en las marcas que su caparazón mostraba, donde se hallaron las primeras semillas de lo que hoy conocemos como el I Ching, un sistema que refleja la interconexión de todas las cosas, un conocimiento profundo que trasciende las fronteras del tiempo. Un conocimiento que, en última instancia, es un reflejo de la danza cósmica de la creación, esa danza que Shiva, el dios hindú de la transformación, representa con su incansable giro. Como si el universo entero se moviera, como una espiral que nunca termina. Lo fascinante de todo esto es que en ese caparazón de tortuga, en esos patrones interconectados, no solo encontramos el principio de la sabiduría del I Ching, sino también el principio de todo lo que existe.
Cada símbolo, cada línea, nos habla de los ciclos de la vida, de la dualidad que habita en todo lo que somos. El joven, en su conexión profunda con la tortuga, había tocado la esencia misma de la existencia, la unidad de todo lo que es, más allá de la apariencia de las formas. Y así, el I Ching, con su simple pero asombrosa estructura, llegó a ser el libro que resume toda la complejidad del universo, mostrándonos cómo cada parte está interconectada con todo lo demás. El I Ching es uno de los textos espirituales más antiguos y profundos que existen, una obra que sigue siendo un faro de sabiduría en el mundo moderno. Es un libro que ha acompañado a la humanidad durante miles de años, escrito por el emperador Fu Xi, quien, en tiempos remotos, transmitió este conocimiento sobre los ciclos de la vida. Lo fascinante del I Ching es que, a pesar de su antigüedad, sigue siendo un reflejo de los procesos universales que gobiernan nuestras vidas, como un espejo que nos permite ver tanto lo micro como lo macro. En su núcleo, el I Ching se basa en un código simple pero profundo, un sistema binario compuesto por 6 líneas, que pueden ser tanto femeninas como masculinas. A partir de esas líneas, surgen 64 combinaciones posibles, cada una representando un estado del universo. La primera de estas combinaciones, el primer hexagrama, está formada por 6 líneas masculinas, todas alineadas en una columna. Este patrón se considera el arquetipo de la energía creativa primaria que mueve el universo, la fuerza activa y expansiva de la vida. El hexagrama opuesto, el segundo hexagrama, se compone de 6 líneas femeninas, también dispuestas en una sola columna. Este arquetipo representa la fuerza receptiva y contenida, la energía que da forma y guía el flujo de la creación. Lo curioso es que, al mirarlos juntos, vemos la dinámica fundamental de la dualidad, esa interacción constante entre lo masculino y lo femenino, lo activo y lo receptivo, lo yang y lo yin. Esta dualidad no es solo una cuestión de polaridades opuestas, sino que refleja un principio más profundo que gobierna la vida en su totalidad. Aquí es donde comienza el mayor secreto del I Ching, y al mismo tiempo, de la vida misma. En el principio de la dualidad se esconde la clave de la creación. A menudo, se cree que lo masculino tiene el control, que la fuerza activa y expansiva es la que mueve el mundo, pero en realidad, en el I Ching y en la vida misma, son las fuerzas femeninas las que mantienen el equilibrio. Las mujeres, en su capacidad de receptividad, tienen el poder de guiar el flujo de la creación, de dar forma al universo. Es en este principio donde comienza a descubrirse lo que significa realmente el poder y la sabiduría femenina. Al adentrarnos más en el viaje de las claves genéticas, empezamos a comprender gradualmente que este misterio de la dualidad se refleja en nuestra propia existencia, en nuestra esencia más profunda. Entender cómo las energías masculinas y femeninas interactúan dentro de nosotros no solo nos da un mapa para comprender el universo, sino también para entendernos a nosotros mismos y nuestra conexión con todo lo que nos rodea. El I Ching no solo es un antiguo texto espiritual, sino también un reflejo matemático de las fuerzas que gobiernan el universo, algo tan profundo y esencial como el propio código genético. Si nos adentramos en la estructura del I Ching, descubrimos que sus 64 arquetipos no son más que una manifestación de principios fundamentales que subyacen a la realidad misma. Estos arquetipos pueden reducirse a 4 principios clave, que actúan como los cimientos sobre los cuales se construye toda la secuencia del I Ching, y que se corresponden con las claves genéticas 1 y 2, así como con las claves genéticas 63 y 64. Estas 2 parejas de claves, 1 y 2, 63 y 64, son como el prólogo y el epílogo de un gran libro. En términos del I Ching, podríamos considerarlas como los extremos de un ciclo eterno, los puntos de partida y de finalización del flujo de la vida y la creación. Al igual que el principio y el fin de un libro que le dan sentido a todo el contenido, estas claves representan los arquetipos de la génesis y la culminación de cada proceso.
Son los pilares fundamentales que sostienen toda la estructura, los cimientos de todo lo que sigue en la secuencia. Las claves genéticas 1 y 2, las que abren el ciclo, se relacionan con los principios de la creación inicial, la energía masculina activa y la energía femenina receptiva, las fuerzas primarias que dan forma a todo lo que conocemos. Y luego, al final del ciclo, las claves genéticas 63 y 64 nos hablan del cierre, de la culminación del proceso, el punto de transición hacia una nueva etapa o el fin de un ciclo que se prepara para comenzar nuevamente. En este sentido, estos 4 principios no solo son el marco de referencia para el I Ching, sino que se convierten también en la base sobre la cual se construye la vida misma. La interacción entre estos principios es lo que crea la danza constante de la creación, el flujo y reflujo de la existencia, reflejando un proceso eterno de nacimiento, crecimiento, transformación y renacimiento. Cada clave genética, cada arquetipo, se conecta con estos principios fundamentales y los despliega a través de su propia manifestación única en el universo. La primera clave genética, en su frecuencia más baja, refleja perfectamente el concepto de entropía, un término que se usa comúnmente para describir el desorden o la falta de energía en un sistema cerrado. En términos sencillos, la entropía es la medida de cuán desorganizado o caótico está algo. Más entropía significa menos energía disponible para realizar cualquier tipo de trabajo. Este concepto es fundamental en la física moderna y las leyes de la termodinámica, que nos enseñan que el universo parece moverse siempre hacia el caos, desde el orden. Este principio de entropía, aplicado a la primera sombra, nos muestra cómo la humanidad y el planeta en general operan a una frecuencia baja. Es como si estuviéramos envueltos en una capa de energías densas, que nos arrastran a un estado de inercia o desconexión. Desde la perspectiva de nuestra mente, parece que no podemos hacer nada frente a esta fuerza. La entropía se nos presenta como una fuerza natural, inevitable, con la que no tenemos poder. Es como si fuera la raíz de todos nuestros problemas. A nivel humano, esta energía de entropía se traduce en una falta de aceptación de uno mismo. Es una desconexión profunda que se manifiesta en una sensación de adormecimiento o melancolía, donde la vitalidad parece haberse desvanecido. La entropía, en su forma emocional, se convierte en un vacío que nos separa de nuestro verdadero ser, oscureciendo nuestra capacidad de experimentar el amor y la conexión auténtica. Es, en muchos sentidos, lo opuesto al amor. Mientras que el amor es una fuerza vibrante, llena de energía y vida, la entropía es como un filtro denso que apaga la luz y nos mantiene atrapados en la desilusión. Este patrón de entropía puede verse reflejado en la vida cotidiana, en las luchas internas que todos enfrentamos cuando no nos aceptamos, cuando nos sentimos desordenados o fuera de balance. Es el desafío que debemos superar. Aprender a liberar esa capa de baja frecuencia, esa sombra que nos impide acceder a nuestra verdadera esencia, para así poder movernos hacia una frecuencia más alta, más alineada con el amor y la expansión. Uno de los aprendizajes más profundos que nos ofrecen estas 2 primeras claves genéticas es la comprensión de la dualidad misma. La vida, en su esencia más pura, no puede existir sin la coexistencia de opuestos. Este principio fundamental de la dualidad es el que rige todo el universo, y es lo que sustenta el espectro de consciencia, que es la columna vertebral de las revelaciones contenidas en las claves genéticas. El espectro se mueve a través de los extremos. En un lado tenemos la sombra, la energía densa y oscura, y en el otro, el siddhi, que es la energía elevada y luminosa. Ambos son inseparables, ya que cada uno da lugar al otro, y no pueden existir sin su contraparte. La entropía, esa falta de orden que parece dominar el caos, es, en su forma más profunda, el agujero negro de la creatividad. Al mismo tiempo, la creatividad, que es la capacidad de generar orden y expresión en el universo,
Se representa como el agujero blanco que surge de ese vacío. La primera clave genética está directamente relacionada con la creatividad, y el secreto para desbloquear todo su potencial reside en cómo manejamos y aceptamos la energía que está oculta en su sombra. Es interesante pensar que, en lugar de rechazar las sombras o los aspectos oscuros de nuestra psique, la clave está en aprender a integrar esas energías latentes, esas partes de nosotros que hemos ignorado o reprimido. Cada una de las 64 sombras, representadas por las claves genéticas, contiene una energía poderosa que, cuando es aceptada y aprovechada, se transforma en una fuente de creatividad y poder. Si logras integrar este concepto fundamental de aceptar y abrazar la sombra de cada clave genética, te estarás preparando para un viaje profundo hacia el autoconocimiento y la transformación. Es este proceso de integración lo que permite que la energía se libere, no solo para iluminar nuestra conciencia, sino para abrirnos a una vida más creativa, más expansiva y más conectada con el flujo del universo. La entropía, en su manifestación más humana, se refleja como un adormecimiento, un estado de desconexión o apatía. Sin embargo, este adormecimiento no debe ser entendido como algo negativo, sino como un estado profundamente fértil, casi como un espacio en blanco, un campo de posibilidades. Es como si el caos y la falta de energía fueran, en realidad, un terreno fértil para la creatividad, esperando a ser despertados. En primer lugar, es importante entender que la entropía es un proceso químico dentro del cuerpo. Este estado puede llegar de manera repentina, como una ola que nos envuelve, y cuando es aceptado plenamente, se disipa con la misma rapidez. La entropía no es algo permanente, sino algo que viene y va, y a través de este ciclo constante de entrar y salir, podemos aprender a navegar por sus aguas, sin temor a quedar atrapados en ellas. La verdadera clave está en reconocer que la entropía y la creatividad están entrelazadas, como una danza eterna que fluye a través de todo lo que existe. La entropía no es lo contrario de la creatividad, es una de las fuerzas que la alimenta. A menudo, se ve la creatividad como un proceso activo y expansivo, pero sin el descanso o el caos que representa la entropía, no podría haber transformación, no habría espacio para la inspiración. Es como si la entropía fuera el telón de fondo que permite que la creatividad se despliegue. En diversas mitologías, esta danza cósmica entre el orden y el caos ha sido representada de distintas maneras. Un ejemplo poderoso es la figura de Shiva, el dios hindú que danza tanto la destrucción como la creación. Su danza, que es a la vez caótica y estructurante, tiene el poder de destruir todo lo existente para luego volver a crear algo nuevo. Este simbolismo refleja perfectamente la relación entre la entropía y la creatividad, un ciclo de muerte y renacimiento, de caos que da paso al orden, y de orden que cede nuevamente al caos. En nuestras vidas, la entropía es ese momento de pausa, ese instante de desconcierto que precede a una nueva creación. Al aprender a aceptar y abrazar estos momentos de adormecimiento, podemos usar ese espacio para permitir que surjan nuevas ideas, nuevas formas de ser, nuevas energías que nos lleven a un estado de mayor creatividad y expansión. No sabemos exactamente por qué. Algunos días nos despertamos sintiéndonos melancólicos y otros felices, a pesar de que existen cientos de teorías que intentan explicarlo. Así como en el mundo exterior existe un clima, un tiempo que cambia de acuerdo a las estaciones y las circunstancias, también existe un tiempo interior, un termómetro emocional que marca la temperatura de nuestro estado interno. Y este termómetro es tan impredecible, tan único en cada ser humano, que muchos de nosotros terminamos luchando contra él. Cuando estamos en contacto con nuestro flujo creativo, con la energía vital que nos mueve, sentimos alegría. Pero cuando la entropía, esa sensación de desconexión o vaciamiento, se apodera de nosotros, la felicidad se desvanece.
Nos encontramos atrapados entre estos dos polos de energía: el estado de flujo, donde nos sentimos vivos y felices, y el estado de entropía, donde nos sentimos estancados, desconectados o simplemente apagados. La lucha constante por mantenernos en el lado feliz y evitar el lado melancólico es un impulso natural, pero al mismo tiempo, es una de las mayores distorsiones que cometemos en nuestra vida. Queremos huir de la entropía, tememos la oscuridad que conlleva la melancolía, pero en esa huida ignoramos la verdadera naturaleza de la entropía. Al tratar de evitarla, convertimos lo que podría ser una fuerza creativa y transformadora en una distorsión, una sensación de vacío o depresión. La entropía no es un enemigo que debemos rechazar, es una parte vital del ciclo de la vida. En lugar de ver la entropía como una pérdida de energía o una ausencia de vitalidad, deberíamos reconocerla como un espacio necesario para la transformación. Sin la pausa que trae la entropía, no habría lugar para la creatividad y el renacimiento. La clave está en aprender a navegar entre estos dos estados, a aceptar la melancolía como una fase transitoria, un momento de descanso antes de que surja algo nuevo. La primera sombra se presenta en tu vida cuando te sientes apagado, triste o emocionalmente bajo. Es un proceso químico que ocurre en tu cuerpo, una especie de cambio interno que no se puede controlar simplemente con la mente. Si intentas racionalizarlo, comprenderlo, peor aún, tratar de arreglarlo, lo que sucede es que interrumpes el proceso natural, impidiendo que se complete de manera adecuada y limpia. Este proceso de entropía, si se resiste mentalmente, puede acabar convirtiéndose en algo mucho más profundo y dañino: la depresión. Uno de los mayores peligros de resistirse a este estado es que, al tratar de arreglarlo de manera mental o forzada, puedes transformar lo que debería ser un proceso natural en algo mucho más oscuro, como una depresión. Las formas más intensas de depresión no son más que una respuesta a la resistencia que ponemos frente a las frecuencias bajas de la sombra que forman parte de nuestro código genético. Este patrón no solo tiene que ver con la mente, sino con algo más profundo, algo inscrito en nuestro ser a nivel celular. Dependiendo de nuestra predisposición genética, cada individuo puede ser más o menos sensible a esta química melancólica. Algunas personas, por su naturaleza creativa o emocionalmente intensa, tienden a ser más afectadas por estos estados de baja frecuencia. En general, aquellos que son más creativos suelen ser más profundamente impactados por estas fluctuaciones químicas, ya que su sensibilidad a las emociones y energías internas es más pronunciada. Este estado no es necesariamente algo negativo. Al contrario, es una parte natural del ciclo de la creatividad. Lo importante es no luchar contra él, sino permitir que pase, que se complete su proceso. De lo contrario, la resistencia puede atrapar la energía en un ciclo de desgaste, volviéndola más persistente y transformándola en algo más destructivo. El estado de entropía es algo parecido a estar en un vacío, un espacio donde parece que no hay nada sucediendo. Tu sistema se está recargando, y la energía dentro de ti se retira momentáneamente, como si estuvieras sumido en una especie de éxtasis silencioso. Es común sentir una falta de sentimientos o incluso una carencia de entusiasmo. Sin embargo, este estado es crucial, porque en este vacío delicado, algo especial puede ocurrir, siempre y cuando tengas la paciencia suficiente para dejarlo ser. Ese algo es el proceso creativo. Aunque sientas que tu energía está baja y no sabes qué está pasando dentro de ti, en realidad, es el momento perfecto para que algo intangible comience a gestarse. Es como si estuvieras incubando una semilla de creatividad, sin siquiera ser consciente de ello. Solo cuando ese estado cambia y se expresa de alguna manera externa, podrás darte cuenta de que este proceso estaba en marcha. Esos momentos de bajón, lejos de ser algo negativo, son tiempos especiales de incubación.
Son momentos en los que la creatividad y las nuevas ideas comienzan a tomar forma en tu interior. Estos momentos suelen requerir soledad y retiro, porque son las condiciones ideales para que las semillas de algo nuevo puedan germinar. El mayor enemigo de estos momentos es la interferencia de la mente, que tiende a preguntar qué está mal, o incluso la influencia de otros que pueden empezar a cuestionarte o hacerte sentir que hay algo defectuoso en ti. Aquí es donde entra en juego la segunda sombra, la dislocación, que es el par opuesto de la primera sombra. Si intentas analizar o intelectualizar lo que te está pasando, lo único que lograrás es empeorar tu estado. La dislocación te hará sentir que todo está fuera de lugar, como si estuvieras desalineado con el universo, aunque en realidad no sea así. Este sentimiento de desincronización puede aumentar tu ansiedad y confundirte aún más, llevando tu mente a un lugar de caos innecesario. En lugar de permitir que este proceso evolucione de forma natural, te estarás adelantando y perdiendo el regalo que este estado de entropía te ofrece. Debido a esta sombra, la humanidad, como especie, no ha alcanzado ni de cerca el nivel de creatividad al que realmente podría aspirar. La razón de esto radica en el peso de la negación colectiva de las fases naturales de entropía que todos experimentamos como individuos. La sombra de la entropía solo puede ser resuelta y aceptada a nivel personal, y esto requiere un salto significativo en términos de coraje, paciencia y confianza en uno mismo. Cuando te sientas perdido o ciego, atrapado en la oscuridad de un estado emocional bajo, la mejor opción es no luchar contra él. Lo más sabio es mantener la calma y permitir que ese estado atraviese tu ser, sin darle demasiada atención mental. La resistencia solo alarga el proceso y lo convierte en algo más difícil de manejar. Aceptar la entropía como una parte natural de tu vida es un paso fundamental. Es un proceso que, al principio, puede parecer desafiante, pero si lo aceptas profundamente, te permitirá desbloquear su verdadero potencial. Al final, este proceso de aceptación no solo te llevará a trascender la entropía, sino que también abrirá nuevas puertas a una creatividad renovada y más rica, cuando llegue el momento adecuado. La clave está en dejar que el proceso se desarrolle con su propio ritmo, sin forzarlo, y confiar en que en su interior lleva la semilla de algo mucho más grande. La naturaleza represiva de esta sombra tiende a manifestarse como un estado depresivo. La introversión que trae esta sombra inevitablemente conduce a un tipo de depresión que se siente como un cierre interno. Es como si se congelara una emoción de baja frecuencia, atrapada en el cuerpo, que suele tener su origen en algún miedo profundamente arraigado. Una vez que el miedo se instala y empieza a conectarse con el sistema físico, la entropía comienza a absorber más y más energía vital, dejándonos en un estado de agotamiento y desconexión. Estos estados depresivos no son siempre iguales. Varían en intensidad y duración. Algunas veces se quedan un rato, otras veces aparecen y desaparecen. Algunos de estos estados pueden dejarnos postrados, como si no tuviéramos la fuerza para levantarnos, mientras que en otros casos, solo apagan nuestro brillo interior, dejando una sensación de vacío en la mirada. Cuando alguien está en medio de una fase depresiva y logra resolver lo que le pesa, tiene la capacidad de salir de ese estado sin necesidad de apoyo externo. La clave está en confrontar el miedo que originó esta sombra, porque solo así el individuo puede cambiar la frecuencia de su actitud, elevándola poco a poco en todos los niveles de su ser. Esta transformación requiere valentía, porque significa entrar en el núcleo de la sombra y disolver las barreras de baja energía que impiden que fluya la vitalidad. La naturaleza reactiva de esta sombra se muestra como una urgencia frenética de escapar del malestar interno, sin importar el precio. En lugar de aceptar y fluir con la entropía, buscando un momento de quietud y retiro personal, estas personas optan por un aumento repentino de actividad y se rodean de gente. Es como si intentaran ahogar su incomodidad interna en un mar de movimiento y distracciones externas.
Se lanzan a una frenética carrera por evitar sentir lo que realmente sucede dentro de ellos, involucrándose en planes impulsivos o atrapándose en patrones repetitivos y dañinos que rápidamente desgastan su salud. Este comportamiento reactivo pone en peligro su bienestar, ya que están yendo en sentido contrario a las necesidades de su propia química corporal. Al resistirse tan intensamente a lo que ocurre en su interior, aumentan las probabilidades de sufrir enfermedades que, de haber afrontado sus emociones, podrían haberse evitado. Este impulso por evitar la incomodidad emocional crea una sobrecarga que el cuerpo eventualmente paga, mostrando que huir de lo que sentimos rara vez lleva a un resultado saludable o constructivo. El don de la clave genética 1. Frescura. La belleza de la melancolía. El don de la primera clave genética, conocido como frescura, es una invitación a conectar con la esencia pura de la creatividad, esa chispa vital que impulsa y transforma. Desde la antigüedad, los mitos de la creación se han centrado en los símbolos de luz y sonido, elementos que representan la energía primordial del universo. En el Génesis, por ejemplo, cuando se menciona "y en el principio fue la luz", se nos está mostrando una imagen poética de cómo la vida surge a partir de la energía creativa. Este don también nos conecta con el poder del sonido, otro símbolo fundamental de la creación en diversas culturas y cosmovisiones. Sin embargo, hay un tercer símbolo que completa esta tríada: el fuego. Más allá de la luz y el sonido, el fuego representa una fuerza capaz de consumir y, a la vez, de transformar. Es el símbolo definitivo de la renovación, ya que toma aquello que toca y lo convierte en algo nuevo. Así, este don de frescura nos enseña que en la vida, cuando nos permitimos quemar las viejas estructuras internas que ya no sirven, surge una frescura y una vitalidad renovada que impulsa nuestro camino. Mientras que la segunda clave genética define nuestra dirección en la vida, es la primera la que nos da la energía necesaria para mantenernos en ese camino. Este don nos habla de la belleza profunda que hay en la melancolía, un estado de conciencia fértil donde las semillas de la verdadera creatividad encuentran su momento para germinar y florecer. Es en la melancolía donde descubrimos una frescura escondida, una nueva perspectiva que nos permite ver el mundo y a nosotros mismos con ojos renovados, listos para abrazar y manifestar lo nuevo. Cada vez que una persona atraviesa de manera limpia sus propios procesos de bajas frecuencias, se produce una especie de resurgir mítico, como si de la oscuridad naciera repentinamente la luz. En ese instante, algo mágico ocurre, ese campo de energía de baja frecuencia se transforma, y la experiencia se torna en una profunda alegría. Esta alegría, al igual que la tristeza, llega de forma inesperada, pero a diferencia de la tristeza, trae consigo una necesidad urgente de expresarse, a menudo a través de la voz o algún otro medio artístico. Así, este primer don, llamado frescura, se manifiesta como una fuerza creativa nueva, llena de vitalidad. La palabra frescura fue elegida deliberadamente para este don porque representa algo más que lo novedoso. La frescura es una vitalidad única, una especie de chispa que parece animarse desde dentro, como una llama interna. Las personas que encarnan este don proyectan una energía especial, como si estuvieran rodeadas de un aura etérea, algo que las diferencia y las hace parecer como si fueran de otro mundo. Este estado de frescura es la expresión de esa transformación que se da cuando permitimos que nuestros ciclos internos fluyan libremente, convirtiendo lo sombrío en algo lleno de vida y energía renovada, listo para ser compartido con el mundo. Este primer don tiene un efecto transformador en los pequeños grupos y en las organizaciones, ya que, al elevar tu frecuencia con él, te conviertes en alguien que se destaca, un individuo que inspira naturalmente a los demás y es visto como un líder nato. Curiosamente, este tipo de liderazgo no se basa en la intención de mandar ni en el deseo de tener seguidores. De hecho, no hay interés alguno en buscar seguidores o imponer nada. Lo único que busca la frescura, este don esencial, es canalizarse a través de ti,
permitir que disfrutes y compartas su efecto revitalizante en quienes te rodean. Cuando esta energía se activa en tu ADN, empiezas a irradiar una vivacidad que inyecta luz y entusiasmo en cualquier grupo en el que te encuentres. Este don es como una chispa que enciende el espíritu colectivo, un impulso renovador que crea un ambiente donde todos se sienten inspirados y llenos de vida. Es en esos espacios familiares, en esos grupos pequeños y cercanos, donde el primer don realmente despliega toda su magia. La frescura es como una energía especial que necesita del entorno adecuado para florecer. Busca estar rodeada de personas abiertas, que estén dispuestas a cederte ese pequeño escenario en el momento justo, cuando tu presencia lo requiera. Una vez que esa corriente de energía nueva ha sido liberada y que la chispa creativa ha tocado a quienes te rodean, tu instinto natural te llevará a retirarte. Esto no es un capricho, es un gesto de sabiduría. Al salir en el momento adecuado, mantienes intacto el impacto poderoso que has dejado, como si supieras que esa frescura es efímera, que necesita espacio para permanecer pura. Imagina que llevas contigo la fuerza de una flor recién abierta, inspiradora y viva. Pero, así como esas flores frescas no duran para siempre, tu energía también podría empezar a agotarse si permaneces demasiado. Sabes que, al igual que tu luz puede revitalizar y llenar de inspiración a un grupo, la melancolía que también llevas podría empezar a invadir el ambiente, drenando lentamente la energía de quienes están a tu alrededor. La clave está en ese equilibrio fino entre brillar y luego dar espacio, entre entregarte por completo y después retirarte para mantener esa esencia fresca y poderosa, preservando la belleza y el impacto de tu presencia para cuando realmente sea necesaria. El don de la frescura se apoya en una verdad que no envejece: la creatividad no se puede forzar. Llega cuando le da la gana y cuando se va, simplemente no hay nada que puedas hacer, salvo tener paciencia y aceptar su ausencia con calma. Este don está entrelazado químicamente con el anillo del fuego, un vínculo especial que conecta la primera clave genética con la 14ª, cuya sombra es la transigencia. Y es que, cuando esa chispa creativa te envuelve, te vuelves magnético. La gente se siente atraída por ti como polillas a la luz, queriendo compartir y absorber un poco de esa calidez e inspiración que emanas. Sin embargo, esa misma llama puede apagarse sin previo aviso, como un fósforo que se consume, y en ese instante te vuelves invisible para los demás. Si tratas de forzar ese fuego, de encender la creatividad a base de esfuerzo o pura voluntad, corres el riesgo de caer en la transigencia, comprometiendo tus valores y hasta perdiendo un poco de autenticidad, tanto contigo como con los demás. En tu caso, la vida parece ser un juego de extremos: o estás completamente encendido y entregado, o te encuentras en un estado de relajación profunda, esperando el momento adecuado para que esa llama vuelva a surgir. Si sientes que tu vida se mueve al ritmo de una pulsación creativa, existe una buena posibilidad de que la primera clave genética esté activada en tu diseño interior. Esto significa que tu papel en el mundo es trascender la sombra de esta clave, encarnando con autenticidad el poder desbordante y misterioso del proceso creativo. Tu verdadera fortaleza radica en poder estar contigo mismo, en ese espacio de introspección, confiando plenamente en el potencial de tu propio genio y en sus tiempos. Cada agujero negro o momento de oscuridad que atraviesas en soledad no es más que la antesala de una salida que te llevará hacia una creatividad sorprendente y profunda. La genialidad de la frescura reside en ofrecer al mundo algo completamente nuevo, algo tan original que resulta imposible de replicar. El don de la frescura se apoya en una verdad que no envejece: la creatividad no se puede forzar. Llega cuando le da la gana y cuando se va, simplemente no hay nada que puedas hacer, salvo tener paciencia y aceptar su ausencia con calma. Este don está entrelazado químicamente con el anillo del fuego, un vínculo especial que conecta la primera clave genética con la 14ª, cuya sombra es la transigencia. Y es que, cuando esa chispa creativa te envuelve, te vuelves magnético.
La gente se siente atraída por ti como polillas a la luz, queriendo compartir y absorber un poco de esa calidez e inspiración que emanas. Sin embargo, esa misma llama puede apagarse sin previo aviso, como un fósforo que se consume, y en ese instante te vuelves invisible para los demás. Si tratas de forzar ese fuego, de encender la creatividad a base de esfuerzo o pura voluntad, corres el riesgo de caer en la transigencia, comprometiendo tus valores y hasta perdiendo un poco de autenticidad, tanto contigo como con los demás. En tu caso, la vida parece ser un juego de extremos. O estás completamente encendido y entregado, o te encuentras en un estado de relajación profunda, esperando el momento adecuado para que esa llama vuelva a surgir. Si sientes que tu vida se mueve al ritmo de una pulsación creativa, existe una buena posibilidad de que la primera clave genética esté activada en tu diseño interior. Esto significa que tu papel en el mundo es trascender la sombra de esta clave, encarnando con autenticidad el poder desbordante y misterioso del proceso creativo. Tu verdadera fortaleza radica en poder estar contigo mismo, en ese espacio de introspección, confiando plenamente en el potencial de tu propio genio y en sus tiempos. Cada agujero negro o momento de oscuridad que atraviesas en soledad no es más que la antesala de una salida que te llevará hacia una creatividad sorprendente y profunda. La genialidad de la frescura reside en ofrecer al mundo algo completamente nuevo, algo tan original que resulta imposible de replicar. El hecho de que la primera clave genética en el libro de la vida dentro de nosotros esté dedicada a la creatividad revela algo fundamental y hermoso sobre la humanidad como un todo. Estamos diseñados, en lo profundo, para atravesar esos momentos sombríos que habitan en nosotros, para que, al otro lado, nuestro verdadero genio emerja y podamos contribuir con nuestra esencia al mundo. Es como si cada ser humano llevara en su interior una chispa única, destinada a iluminar algún rincón de esta realidad. Y es a través de esa creatividad individual que un día todas las enfermedades y patrones negativos podrían desaparecer de este planeta. Este es el sentido profundo de la frescura, ser un canal abierto para que el proceso creativo fluya, permitiendo que la evolución avance hacia un estado de amor, belleza y unidad. Al dejarnos guiar por esta chispa, damos un paso adelante como especie, avanzando hacia un mundo que vive en armonía con sus dones y potenciales innatos. El CD de la clave genética 1. Belleza. El fuego de Prometeo. El CD de la primera clave genética, la belleza, es un concepto profundo que se conecta con la esencia misma de lo que somos. Como mencionamos anteriormente, el don de la primera clave genética se basa en el poder primordial de la luz y el fuego, esos dos elementos que tienen la capacidad de transformar y dar vida. En el nivel sídico, la luz es el principio fundamental que sostiene todo lo que existe. Cuando esta luz atraviesa la conciencia humana, se manifiesta en lo que entendemos como belleza. La belleza no es algo superficial, es mucho más que una apariencia. Es la razón de la vida misma. Y la vida, a su vez, encuentra su propósito en la belleza. Este Siddhi, cuando se expresa plenamente, es uno de los pilares fundamentales del cosmos, un principio cósmico que abre una nueva puerta para la humanidad. La belleza, en este sentido, no solo es un valor estético, sino un cambio de dirección hacia una mayor conciencia y armonía. Cada vez que este Siddhi florece en un ser humano, esa persona se convierte en un símbolo de transformación para todos, un faro que guía el camino hacia un despertar colectivo. De ahí que, incluso a nivel de frecuencia, dentro de la matriz genética, la belleza, en su forma más pura, se convierte en una fuerza de relevancia universal. Los 4 vértices de las claves genéticas que hemos mencionado anteriormente, la 1, 2, 63 y 64 representan, en su máxima expresión, los pilares arquetípicos divinos que han sido reconocidos en diversas culturas y tradiciones a lo largo de la historia. Estas 4 energías fundamentales han sido retratadas y veneradas de muchas formas, y su presencia se encuentra plasmada en la literatura mística de numerosos panteones.
Para los cabalistas, estas energías son conocidas como el Ayot Akadosh, las 4 criaturas divinas, que también están representadas en el Tetragrammaton, una variante del nombre místico de Dios. Las antiguas tradiciones gnósticas veían en estas fuerzas los 4 elementos esenciales de la creación. En las culturas indígenas americanas, estas energías eran representadas por las 4 direcciones, que no solo reflejan una geografía, sino un entendimiento profundo de los ciclos y energías del mundo. Los egipcios, por su parte, las esculpieron en la icónica imagen de la Esfinge, un símbolo de la protección divina y el conocimiento esotérico. En el I Ching chino, que es la base del sistema de las 64 claves genéticas, estas energías se hallan representadas en los 4 bigramas, principios universales que sustentan el nacimiento de la vida en el cosmos. En nuestra genética, estos arquetipos fundamentales se reflejan en las 4 bases, las 4 letras clave que conforman el lenguaje genético, la esencia misma de nuestra estructura biológica. Estas bases actúan como los cimientos sobre los cuales se construye la compleja red de la vida, desde lo más básico hasta lo más trascendental. A la luz de estas correlaciones, se hace evidente la enorme importancia de este primer Siddhi para la humanidad en su conjunto. En los seres humanos, el primer Siddhi es la belleza, y como ocurre con todos los Siddhis, también está vinculado a su par programado, el segundo Siddhi, que es la unidad. La belleza, en su esencia más profunda, se basa en la unidad de todas las cosas. La verdadera belleza, cuando se manifiesta y cobra vida en un ser humano, presupone un estado de unión con la totalidad del universo. Esta unidad no se parece en absoluto a nada que podamos concebir con nuestra mente limitada. Su belleza radica en su naturalidad tan pura que simplemente no puede ser expresada con palabras o conceptos. Cada vez que intentamos expresar esa belleza, inevitablemente la malinterpretamos, ya que cualquier intento de verbalizarla o conceptualizarla la separa de su naturaleza original. El único modo de comprender un estado sídhico como este es morir en él, lo que significa que para realmente experimentarlo, necesitamos disolvernos en esa belleza, sin intentar apropiarnos de ella o analizarla. En el momento en que los humanos intentamos mirar algo o sentirlo y declaramos su belleza, hemos comenzado a separarnos de esa experiencia pura, ya que hemos salido del estado de unidad en el que se encuentra la belleza verdadera. No se trata de una belleza superficial que pueda ser apreciada en los planos más bajos de la existencia, sino de una belleza trascendental que, al ser nombrada, deja de serlo en su forma más pura. La verdadera belleza es, en esencia, el vacío. No es algo que pueda ser atrapado ni algo que se pueda percibir con los sentidos humanos. Simplemente no existe en el sentido convencional. Esta es la paradoja. Si se puede hablar de ella, describirla, copiarla o compartirla, entonces no es belleza verdadera. La belleza auténtica es única, inalcanzable e inexplicable. Es la manifestación de la unidad en su forma más pura, expresada a través de lo humano. En niveles más bajos de frecuencia, lo único que podemos percibir como belleza son sus reflejos. A través de la luz que se refleja en un rostro hermoso, en la melodía de una pieza musical, o en la suavidad de una sonrisa. Nuestra comprensión de la belleza está vinculada a la ausencia de oscuridad o de silencio, pero incluso estas palabras resultan inadecuadas para describirla, pues su raíz está más allá del lenguaje, del mundo de la dualidad y los opuestos. La belleza verdadera no puede ser contenida en el marco de lo que conocemos como bello porque escapa a las limitaciones de la forma y la percepción. Cuando el primer Siddhi se despierta dentro de ti, todo lo que te rodea, desde lo más grande hasta lo más pequeño, se experimenta como una manifestación de belleza pura y fresca. Incluso las sombras de tu vida, aquellas áreas oscuras que normalmente podrías evitar, se ven envueltas en esa misma luz. La belleza no deja nada fuera de la unidad universal. Todo se siente como una expresión única, creativa, de esa unidad profunda, y todo resplandece con la esencia de su singularidad.
A la vez, cada elemento está conectado, y esa conexión proviene de la misma fuente primordial. Cuando la belleza penetra tu ser, te transformas. Ya no puedes enseñar a otros porque has alcanzado un estado donde no hay nada que compartir en términos convencionales. ¿Cómo se puede enseñar algo tan fugaz, tan inefable como la experiencia de la belleza? No se puede. Es un fuego interior que solo puede ser vivido y sentido. Lo que queda es vivir tu vida como un ejemplo de lo que la humanidad podría llegar a ser, y tu forma de encarnar la belleza se convierte en un legado, una inspiración para un futuro común. Sin embargo, seguir este camino hacia la iluminación trae consigo un desafío. Ser tan único, tan maravillosamente hermoso, despierta una chispa en los que niegan esta verdad y sienten celos. A lo largo de la historia, personas como tú, que han encarnado la belleza pura, han sufrido mucho a manos de aquellos que no comprenden ni aceptan esa vibrante verdad. Ser un faro de belleza es, a menudo, también atraer las sombras de la negación y la envidia. El Siddhi de la belleza es algo que escapa por completo a la comprensión de nuestra consciencia cotidiana, ya que solo puede vivir en su pura singularidad, sin concesiones, sin tratar de encajar en los moldes que impone la sociedad. Este estado no se puede forzar ni entender a través de los métodos convencionales. Es por esto que, en nuestras mitologías, la belleza rara vez se presenta como algo accesible o posible para los humanos. En lugar de eso, se le atribuye a lo divino, como un poder que solo los dioses pueden experimentar plenamente. Es ese fuego creativo prometeico, robado por aquellos valientes que se atrevieron a ser consumidos por él, una fuerza primordial y transformadora que impulsa todo el universo. En las tradiciones culturales, esta energía se representa en símbolos como la linga de Lord Shiva, el ícono de la fertilidad masculina, que está profundamente conectado con la creatividad y el poder de creación. Sin embargo, curiosamente, la belleza se ha conceptualizado como algo lejano, ajeno a nuestra naturaleza humana, algo inalcanzable mientras estemos vivos. Pero en realidad, la belleza no es algo exterior que debamos alcanzar. Está intrínsecamente ligada a nuestra propia esencia. Es la chispa creativa dentro de nosotros, justo aquí, justo ahora, esperando ser reconocida. Paradoxalmente, la belleza puede encontrarse tanto en lo más mundano como en lo más extraordinario. Está en todas partes, esperando ser vista por aquellos que se atrevan a mirarla sin filtros. Es importante recordar que, en su nivel más bajo de frecuencia, la primera clave genética se mueve dentro del campo de la entropía, donde la energía se desplaza constantemente desde el orden hacia el caos. En este estado, todo parece desmoronarse, perdiendo estructura y dirección, como si la energía fuera arrastrada sin control hacia la descomposición. Sin embargo, cuando ascendemos hacia el nivel sídico, esta frecuencia de la sombra es trascendida, y nos adentramos en el campo de la sintropía. La sintropía es el principio opuesto a la entropía, un movimiento energético expansivo que fluye en infinitas direcciones. Pero a diferencia del caos que crea disolución, la sintropía está impregnada de consciencia, unidad, orden y amor. Es un flujo armónico de energía que se expande de manera ordenada, siempre conectada con una visión más amplia de unidad y propósito. En este nivel, todo lo que sucede está alineado con el amor universal y la conexión profunda entre todas las cosas. Gracias por acompañarnos hasta el final de este fascinante viaje. Si te ha gustado el contenido y te has sentido inspirado, te invito a que te suscribas al canal para no perderte ningún vídeo nuevo. No olvides dejar un comentario con tus pensamientos o preguntas. Me encantaría saber qué opinas. También puedes darle like y compartir este vídeo con quien creas que le puede aportar. Recuerda que juntos creamos una comunidad llena de sabiduría y crecimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.